I need a one dance, got a Hennessy in my hand. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en la playlist de nefrología. Vamos a seguir aquí con los videos de fisiología renal. El día de hoy vamos a estudiar el túbulo contorneado proximal. Antes que nada me gustaría pedirles un like, que se suscriban y que comenten si este video les ayuda a entender el tema y a prepararse para sus exámenes, ¿ok? Bien, entonces, es importantísimo que hayan visto los videos que preceden a este, que pues son tres: es el de generalidades del sistema renal, después el del corpúsculo renal y después el de filtración glomerular, porque a la hora de estudiar fisiología renal tenemos que llevar ese orden, tenemos que ir en orden para poder entender y para poder integrar la imagen completa. Si no, es un poco complicado, la verdad. Pues ya en el video pasado vimos todo lo que tiene que ver con filtración glomerular. En este momento ya tenemos todo ese filtrado glomerular ya formado, ¿ok? Y ahora lo que tenemos que estudiar es cómo es que este filtrado glomerular atraviesa por las diferentes partes de la nefrona y qué sucede con este mientras atraviesa por estas partes, ¿ok? Cómo es que la nefrona, cómo es que las células de la nefrona actúan sobre este filtrado glomerular. Cuando yo digo filtrado glomerular, simplemente me refiero al líquido que ha sido filtrado desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman, ¿ok? Eso es el filtrado glomerular. Y todo ese líquido que recuerden que tenía iones, que tenía glucosa, aminoácidos, urea, creatinina y todas esas cosas, ¿ok? Entonces ese es el filtrado glomerular. Bien, entonces, pues, ¿cómo va a estar diseñado este video? Pues vamos a empezar con el túbulo contorneado proximal. En el próximo video vamos a hablar pues del asa de Henle, después vamos a ver el túbulo contorneado distal y por último vamos a ver el túbulo colector. Entonces vamos a ir en ese orden. Empecemos con el túbulo contorneado proximal. Sin embargo, antes de poder estudiar esto, debemos de tener algunos conceptos en mente. El primer concepto es el de osmolaridad. Okay, vamos a apuntar aquí. Osmolaridad. Este es un concepto que me solía confundir mucho a mí cuando estudié fisiología renal, pero en realidad es muy sencillo. Imagínense que tienen un vasito de agua, y que ustedes le echan un poquito de sal a ese vasito de agua. La osmolaridad simplemente es la medida de la concentración de partículas de un soluto en una determinada solución. Entonces vean, es la medición de la concentración de solutos en una determinada solución. O sea, vean, si aquí tenemos este vasito, bueno, este balde, digamos, con agua, y estas partículas rojas que están acá son partículas de sal, digamos. Entonces la osmolaridad simplemente es lo que considera la concentración de estas partículas que están distribuidas por todo este volumen de agua. Si quieren más detalle de esto, tengo un video que se llama Compartimientos de líquido corporal, en donde toco esto con muchísimo más detalle. Pero bueno, aquí nada más es para que entiendan lo que sigue del video. Entonces, bueno, esa es la osmolaridad. Otra manera con la cual se pueden referir a los solutos es con el nombre de partículas osmóticamente activas. Lo vamos a abreviar de esta manera. Entonces, las partículas osmóticamente activas simplemente son es el soluto, son las partículas que están disueltas en la solución, que en este caso la solución sería el agua. ¿Okay? Y bueno, ¿cuál es el promedio, el valor promedio de la osmolaridad de nuestros líquidos corporales? Pues en primer lugar tienen que entender que esto se mide con las siguientes medidas. Se pone M o SM, que esto quiere decir miliosmoles por litro, y aproximadamente es de 300 miliosmoles por litro. Si quieren ser muy exactos, el Guyton me parece que dice que es 287 miliosmoles por litro, 290, pero lo vamos a abreviar lo vamos a aproximar, perdón, a 300 por cuestiones didácticas. Ahora, otro concepto que es muy parecido al concepto de osmolaridad, sin embargo puede generar cierta confusión, es este concepto, es osmolalidad. O sea, lo único que cambia aquí es la L en vez de la R. Pero vean, esto es muy sencillo. La osmolalidad simplemente considera la concentración de solutos distribuidos por peso. La osmolaridad con R considera distribuido por volumen de solución. Aquí es por peso. Entonces aquí pues simplemente sería miliosmoles por kilogramo. Así de sencillo. No se compliquen la vida. Pero a lo largo de estos videos yo voy a estar usando osmolaridad. Pero es lo mismo, porque en esencia, si ustedes agarran un litro de agua,
y lo pesan, les va a pesar 1 kilogramo. Entonces yo podría decir que la osmolaridad de mis líquidos corporales es de aproximadamente 300 miliosmoles por litro, o yo podría decir que la osmolaridad es de 300 miliosmoles por kilogramo. Así de sencillo. Bueno, entonces ahora nada más para que les quede sumamente claro este concepto, imagínense que aquí tengo un balde con 5 litros de agua, ¿ok? Aquí tenemos un balde con 5 litros de agua. Y en este balde hemos vaciado una gran bolsa de sal. Y esto que está acá de rojo pues son las partículas de la sal. Ahora, imagínense que yo mido la concentración de partículas acá. Si consideramos que esto es una muestra de nuestros líquidos corporales, esto quiere decir que vamos a tener 300 miliosmoles de partículas por cada litro. Entonces esto quiere decir que si yo agarro 1 litro de estos 5 y lo pongo en un balde más pequeño, entonces acá, si yo agarro 1 litro de agua, considerando que la osmolaridad es de 300 miliosmoles por litro, esto quiere decir que la osmolaridad en este balde va a ser de 300 y la osmolaridad en este balde también va a ser de 300, ¿ok? Espero que les quede claro por qué. Y bueno, eso es lo que más tienen que saber. Ya tampoco se metan al detalle, no se metan mucho al detalle, porque tampoco es tan importante que lo sepan. Nada más lo que importa es que dominen el concepto de osmolaridad y que entiendan a qué se refiere. Pero bueno, ahora sí, ya esto era el conocimiento previo que deberíamos de tener para entender pues ya todo esto del procesamiento tubular. Entonces recordemos acá la fórmula que les mencioné en el video anterior, que la formación de la orina involucra 3 diferentes factores, digámoslo. En primer lugar tenemos la filtración, que esto pues ya lo vimos. Si le restamos la reabsorción y le sumamos la secreción, ya les voy a explicar qué es esto me va a formar la orina. En el video anterior me confundí y creo que puse más reabsorción, pero en realidad debería ser menos reabsorción. Ya vamos a entender por qué. Pues en esencia la reabsorción es lo que pasa desde la nefrona hacia el torrente sanguíneo y la secreción es lo que va desde la sangre hacia la nefrona. Pero bueno, si no les está quedando claro eso, todavía no se preocupen. Ya lo vamos a ver con dibujitos abajo. Primero que nada me gustaría recordar acá cuáles son aquellas sustancias que se filtran a nivel del glomérulo. Pues en primer lugar teníamos el agua, ¿ok? El agua. Después tenemos iones, como cuáles teníamos el sodio, ¿no? El potasio, el calcio, el bicarbonato, muy importante, ya vamos a ver cómo se reabsorbe el bicarbonato. También tenemos, no sé, magnesio, tenemos iones de cloruro, ¿ok? Y muchos más. Pero bueno, ahora, ¿qué otras sustancias vamos a tener presentes en este filtrado glomerular? Vamos a tener nutrientes, tales como lo pueden ser la glucosa, ¿ok? Y los aminoácidos. Y estos dos, la glucosa y los aminoácidos, van a ver qué importante es el túbulo contorneado proximal para la reabsorción de estos, ya lo vamos a ver. Y bueno, también tenemos productos de desecho como lo es la urea o la creatinina, ¿no? Que esta viene del músculo esquelético y la urea viene pues de la degradación o del catabolismo de las proteínas. Y bueno, ahora sí, ¿qué es el concepto de reabsorción y qué es el concepto de secreción? Eso es lo primero que quiero que entiendan. Vean, la reabsorción es muy sencillo. Es lo que pasa desde la nefrona hacia el torrente sanguíneo. Entonces imagínense que yo acá tengo el filtrado glomerular que pasa, ¿ok? Entonces aquí estas flechitas negras me representan todo lo que se filtra a nivel del glomérulo. Y esto se filtra. Y esto empieza a cruzar por toda la nefrona. Todas aquellas sustancias que pasen desde la nefrona nuevamente hacia el torrente sanguíneo, que en este caso estos serían los capilares peritubulares, que recuerden lo que vimos que son en este caso la continuación de la arteriola eferente. Entonces todas las sustancias que pasen desde la nefrona hacia el torrente sanguíneo, esto se conoce como reabsorción, ¿ok? Reabsorción. Ahora, tienen que entender algo. Esto no es lo mismo que decir absorción. Como diría el Dr. Mike, el doctor australiano, que tiene muy buenos videos, esto se debe a que la reabsorción simplemente es algo que ya estaba previamente en nuestro cuerpo, pero que lo estamos volviendo a absorber. La absorción como tal es lo que usamos para referirnos a lo que ocurre en el intestino. Es porque en la absorción es algo que
cuando está en el intestino, en el lumen del intestino, eso todavía no es considerado dentro de nuestro organismo. Entonces, es por eso que decimos absorción, porque es la primera vez que esas sustancias van a entrar al torrente sanguíneo. Sin embargo, en la reabsorción tubular, recuerden que todas esas sustancias ya estaban previamente acá en el torrente sanguíneo. Estas fueron filtradas, pero volvieron a regresar, y es por eso que decimos reabsorción y no decimos nada más absorción. Ok, eso me confundía también un poco. Ahora, algo importante es que los procesos de reabsorción tubular pueden ser ya sea pasivos o pueden ser activos, es decir, que requieren de ATP. Ya vamos a ver esto con más detalle abajo. Y bueno, ahora el concepto de secreción tubular es lo opuesto, o sea, es cuáles son las sustancias que van a pasar desde el torrente sanguíneo hacia la nefrona, ¿ok? Así de sencillo. Entonces vean, aquí tenemos esta sustancia que pasa desde el torrente sanguíneo hacia la nefrona, y esto se conoce como secreción tubular. Y esto en la mayoría de las ocasiones es un proceso activo, es decir, requiere de ATP, casi siempre. Ok, y ustedes se preguntarán, ¿y por qué entonces las sustancias que están acá, pues simplemente porque no se filtraron aquí en el glomérulo? Bueno, todas aquellas sustancias que por cualquier motivo no logran ser filtradas en el glomérulo, como vamos a ver algunos ejemplos, fármacos, por ejemplo, la penicilina, cefalosporinas, todos esos fármacos o diferentes bases orgánicas, ácidos orgánicos, todo eso lo que va a pasar es que van a entrar a la nefrona, perdón, van a entrar a la nefrona a nivel de aquí de los capilares peritubulares, van a cruzar, y esto se conoce como secreción tubular, ¿ok? Y de esto ya después eventualmente va a poder ser excretado en la orina. Y bueno, esos son los conceptos de reabsorción y de secreción tubular, y espero que les hayan quedado claros. Entonces ahora vamos a bajar acá y les voy a explicar un concepto muy importante, y ya después empezamos con el túbulo contorneado proximal, que es lo que ustedes están buscando, me imagino. Entonces vean, acá lo que tenemos es una imagen de la nefrona en su porción más proximal. Aquí está la cápsula de Bowman, que aquí estaría pues el glomérulo, ¿no? Aquí estaría la arteriola aferente, aquí estaría el glomérulo, y aquí estaría la arteriola eferente, y pues esto me formará el corpúsculo renal. Y bueno, acá después lo que sigue es el túbulo contorneado proximal, y esto es lo que nos importa ahorita. Entonces vean, acá lo que hemos hecho es que hemos ampliado esta imagen y lo estamos viendo con muchísimo más detalle acá. Acá estaría la cápsula de Bowman, y aquí pues ya estamos viendo el túbulo contorneado proximal. Y pues lógicamente pueden deducir que el filtrado glomerular que está acá va a fluir en este sentido. Y después aquí vamos a llegar al asa de Henle y todo eso. Pero bueno, el concepto que les quería explicar ahorita es lo que se conoce como el concepto de que el epitelio tubular está polarizado. ¿A qué me refiero con esto? Pues déjenme apuntar primero acá. El hecho de que yo diga que el epitelio tubular está polarizado, es decir, que las células están polarizadas, es muy sencillo. Y esto quiere decir que las proteínas que están en el aspecto basal, basolateral del epitelio tubular, no van a ser las mismas proteínas que van a estar en el aspecto apical, ¿ok? Porque, vean, el aspecto apical es la región o es el aspecto, la porción de las células que están dando hacia el lumen de la nefrona, ¿ok? Y el aspecto vasolateral es todo esto, es lo que está dando hacia atrás. Aquí estaría pues los capilares peritubulares, ¿ok? Aquí estaría el torrente sanguíneo. Entonces el aspecto vasolateral es el que está en contacto con el intersticio y con los vasos sanguíneos, mientras que el aspecto apical es lo que está directamente en contacto con el filtrado glomerular. Bueno, entonces vean, las proteínas están separadas o sea, las proteínas del aspecto vasolateral jamás van a poder cruzar hacia el aspecto apical debido a lo que se conocen como uniones estrechas, ¿ok? Y las uniones estrechas, imagínense lo que son como unas, ahora las vamos a pintar de color verde, que son como unas cadenas que están acá, anclándome a las células a cada lado, ¿ok? Entonces esto quiere decir que las proteínas, porque ustedes si recuerdan de biología celular básica, la teoría del mosaico fluido, esto decía que las proteínas en la membrana celular están en constante movimiento y se están moviendo, o sea que no es una superficie estática. Entonces las proteínas de este lado
pues lógicamente eventualmente alcanzarían este lado. Sin embargo, al tener estas uniones estrechas, vamos a evitar que estas proteínas puedan cruzar y por ende vamos a lograr que las proteínas de este sitio se mantengan acá y las proteínas del aspecto apical se mantengan acá y que no pasen acá, porque pues sí, obviamente podemos deducir que las proteínas de la superficie apical van a tener funciones diferentes que las proteínas de este aspecto. Entonces, si yo quito las proteínas del aspecto apical y las mando al aspecto vasolateral, y yo agarro las proteínas del aspecto vasolateral y las mando al aspecto apical, pues esto obviamente va a interferir con la fisiología normal, porque las proteínas que están acá están especialmente diseñadas para llevar a cabo las funciones acá, ¿ok? Entonces espero que haya quedado claro eso. Ahora, les voy a introducir otros conceptos que los van a poder entender con mayor facilidad ahorita dentro de unos minutos, pero nada más se los digo desde ahorita para que ya los tengan claros. Bueno, esto en realidad es muy sencillo. Esto, si ya tienen algún conocimiento básico sobre fisiología, sabrán que en el interior de las células la concentración intracelular de sodio, que vamos a poner NaI por intracelular, es muy alta o muy baja. Es muy baja, mientras que la concentración intracelular de potasio es muy alta. Como diría el doctor Najib, las células de ustedes son bolsitas de potasio nadando en mares de sal. Así me acuerdo yo de estos. Las células son bolsitas llenas de potasio nadando en mares llenos de sal. Y bueno, otra cosa importante es que las células tienen lo que se conoce como un potencial de reposo, ¿ok? Y esto lógicamente hace que el voltaje intracelular sea negativo. Y esto se mide en milivoltios. Bueno, ahorita les va a quedar más claro, pero les voy a dar una pequeña explicación muy rápida, porque acá en la superficie vasolateral tenemos unas bombas que se llaman las bombas de sodio-potasio ATPasas. Y estas bombas de sodio-potasio lo que hacen es que sacan iones de sodio y meten iones de potasio al interior de la célula, ¿ok? Entonces esto hace lógicamente que el potasio incremente dentro de la célula y que el sodio disminuya. Y después vamos a tener otros factores que van a contribuir a que el interior de la célula sea negativo, ¿ok? Y bueno, eso es lo único que quiero que les quede ahorita en la mente. Bueno, ahora sí, vámonos aquí al túbulo contorneado proximal. Esto es lo que les interesa hoy, supongo. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues acá obviamente está el túbulo contorneado proximal. Aquí estaría, imagínense, la cápsula de Bowman yéndonos hacia arriba, ¿ok? Y pues en este caso, si descendemos aquí, llegaríamos al asa de Henle, que estaría más abajo. Entonces acá lo que hemos ampliado es el túbulo contorneado proximal, y estas son las células del túbulo contorneado proximal, el epitelio tubular se le dice. Y estas células, vean, en la superficie apical van a tener esta estructura, o sea, que le va a permitir tener una mayor área de superficie, o sea, la estructura o la manera en la cual está organizada o dispuesta la superficie apical del epitelio tubular le permite pues incrementar el área de superficie para poder modificar el filtrado glomerular con mayor precisión y con mayor facilidad, ¿ok? Y bueno, entonces lo que vamos a estudiar pues son todas estas proteínas que están en la membrana del epitelio tubular y cómo es que estas proteínas favorecen los procesos de reabsorción tubular y los procesos de secreción tubular, ¿ok? Entonces vamos a empezar acá. Ahorita van a entender por qué les dije el concepto de osmolaridad. Y bueno, justamente ahorita. Recuerden, la osmolaridad de los líquidos corporales es de aproximadamente 300 miliosmoles por litro. Entonces, esto quiere decir que todo lo que se filtra aquí a nivel de la cápsula de Bowman, todo el líquido que se filtra acá va a tener la misma osmolaridad que lo que tenía en el torrente sanguíneo, ¿ok? Entonces esto quiere decir que el filtrado glomerular acá va a tener un valor de aproximadamente 300 miliosmoles por litro, ¿ok? Y vamos a ver ahorita cómo es que estos 300 miliosmoles por litro cambian a lo largo de toda la nefrona, ¿ok? Entonces vean, en primer lugar les voy a mencionar los nombres de las proteínas que participan acá. Vamos a empezar aquí con la bomba de sodio-potasio ATPasa, que es esta que les tengo pintada de color azul. Y pues esta, como les he mencionado, saca 3 iones de sodio y mete 2 iones de potasio al interior de la célula, ¿ok? Y bueno, esto hace que el incremento del potasio intracelular y esto hace que el sodio disminuya.
dentro de la célula. Ahora, ¿qué les dije? Les dije que esto también contribuye a una carga negativa dentro de la célula. Entonces acá el voltaje intracelular va a ser negativo. Y esto es importante, ya vamos a ver por qué. Bueno, entonces ahora sí les voy a introducir la primera proteína del aspecto apical del epitelio tubular, que este es un transportador muy importante, muy famoso, que se conoce como el transportador SGLT, por sus siglas en inglés, que quiere decir Sodium Glucose Transporter, ¿ok? Entonces, esta proteína que les tengo acá de color rojo en esencia es este transportador. ¿Y qué es lo que hace este? Pues lo que hace es que tiene la capacidad de transportar dos moléculas al mismo tiempo. Bueno, dos sustancias al mismo tiempo, porque el sodio no es una molécula, es un ion. Bueno, entonces lo que hacen es que transportan estas dos sustancias al mismo tiempo. Y esto es lo que se conoce como un ejemplo de transporte activo secundario. Ya les voy a explicar por qué. Pero bueno, acá imagínense que tenemos el sodio en el filtrado glomerular. Este sodio va a ser captado por el transportador SGLT y va a entrar. ¿Ok? Aquí tenemos el sodio. Pero vean, en este caso el sodio está siguiendo su gradiente de concentración y también está yendo a favor del gradiente eléctrico. Vean, ¿por qué? Porque tenemos cargas negativas dentro de la célula, entonces el positivo va hacia el negativo porque le gusta. Y después también tenemos que que la concentración intracelular de sodio es baja, entonces el sodio quiere entrar. Bueno, entonces esto es lo que permite que se movilicen otras moléculas a lo largo del epitelio tubular, y en este caso la primera de ellas, que es la más importante junto con los aminoácidos, es la glucosa, que la vamos a marcar aquí con una letra G. Y vean, esto, como les he dicho, es un ejemplo de transporte activo secundario. ¿Por qué? Porque aquí no requerimos directamente del ATP, sin embargo estamos utilizando el gradiente de concentración del sodio para movilizar otras moléculas, como en este caso la glucosa. La glucosa en este caso está viajando en contra, ¿okay?, de su gradiente de concentración. Entonces esto quiere decir que requerimos del gradiente de concentración de sodio para impulsar el movimiento de glucosa. Es por eso que se dice que es secundario, o sea, es secundario a el gradiente de sodio, así de sencillo. Y bueno, ¿qué va a pasar ahora? Este sodio va a entrar y va a pasar a través de estos transportadores del aspecto vasolateral, y este sodio pues va a pasar ahora hacia el torrente sanguíneo. Si ustedes quieren saber, y si se los preguntan en el examen, el porcentaje de sodio que se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal es de aproximadamente 65%. ¿Okay? Y después esta glucosa también pues va a pasar a través de transportadores GLUT nuevamente hacia el torrente sanguíneo, y en este caso, ¿cuánto de la glucosa se reabsorbe? El 100%, mis amigos. Pregunta de examen, sí, 100%. Y ahora les voy a explicar algo, pero bueno, esto ya les va a servir más en patología cuando vean diabetes mellitus. Pero tienen que entender que estos transportadores de sodio-glucosa tienen una capacidad máxima. O sea, estos se saturan hasta cierto punto. Entonces la cantidad de transportadores que hay aquí es finita. O sea, no tenemos una cantidad ilimitada, entiendan. Entonces esto quiere decir que la cantidad de sodio y glucosa que estos transportadores pueden movilizar depende, ¿okay? Depende de la concentración de estos transportadores. Entonces esto quiere decir que si yo incremento los niveles de glucosa en el filtrado glomerular hasta un nivel que sobrepase la capacidad de transporte de estas moléculas, esto quiere decir que la glucosa no va a poder cruzar toda hacia el aspecto vasolateral. Entonces la glucosa se va a quedar en el lumen de la nefrona, ¿ok? Y pues tienen que entender que estos transportadores de sodio-glucosa solamente están aquí en el túbulo contorneado proximal. Una vez ya pasamos hacia el asa de Henle y el resto de la nefrona, ahí ya no hay. Entonces toda la glucosa que no se reabsorbió a nivel del túbulo contorneado proximal, adiós, se va y va a aparecer en la orina, y esto se conoce como glucosuria. Y esto es característico en pacientes con diabetes mellitus, ¿ok? Y bueno, les voy a dar una analogía que me ayuda mucho a entender esto, que es también del Dr. Najib. Imagínense que estas células del epitelio tubular son unos monitos, ¿ok? Son unos monos que están en la orilla de un río.
y que el río en este caso sería el filtrado glomerular. Y que en el filtrado glomerular pues tenemos moléculas de glucosa. En este caso imagínense que sean plátanos, ¿ok? Que a los monos les gusta el plátano, ¿ok? Entonces pues imagínense que estos monos van a estar en la orilla del río y van a estar agarrándolos, a todas estas frutas las van a estar captando, las van a estar atrapando y las van a atrapar, atrapar y atrapar. Pero ¿qué pasa si yo incremento el número de plátanos en el río hasta el punto en el que, a pesar de que tengamos a todos los monitos pues tratando de atraparlos, pues debido a que tenemos tantas frutas en el río, va a llegar un momento en que pues los monos no van a poder agarrar todos, entonces pues estos plátanos van a caerse por la catarata, y en este caso sería pues la orina. Entonces espero que con esa analogía ya les quede un poquito más claro todo esto de la reabsorción de la glucosa. Pero si les preguntan en condiciones fisiológicas normales es 100%, ¿ok? Sencillo. Y bueno, ahora, algo muy importante. Les dije que el 65% del sodio se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. Vean, en todos los temas de fisiología van a ver ustedes que el agua le encanta perseguir al sodio. O sea, el agua va a donde va el sodio. Entonces esto quiere decir que si tenemos el 65% del sodio siendo reabsorbido, ¿cuánto por ciento de agua creen que va a ser reabsorbido? El 65%. Así de sencillo. Entonces aquí, si yo tengo el agua, H2O, esta va a pasar, y esto usualmente es por vía paracelular, se le dice que es cuando cruza en medio de las células. Sin embargo, también puede ser por vía transcelular, que esto es cuando cruza a lo largo del citoplasma celular. Pero bueno, esto significa que vamos a tener aquí también el 65% del agua siendo reabsorbida. ¿Ok? Y bueno, ahora, siguiente transportador que tienen que tener en mente. Pues aquí es este que está aquí nuevamente de color rojo, y este lo que hace es que, al igual que este de aquí arriba, también transporta sodio a favor de su gradiente de concentración. ¿Ok? Sodio. Pero aquí, además de transportar al sodio, también agarra moléculas, en este caso agarra aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos que fueron filtrados también deben de ser reabsorbidos. Entonces en este caso acá tenemos aminoácidos que siempre que vean se van a representar así como alfa, alfa, eso quiere decir aminoácidos. Y pues estos van a ser reabsorbidos. Y aquí pasan a través de este transportador y van nuevamente al torrente sanguíneo. Y esto es ejemplo de reabsorción. ¿Okay? Y aquí también es el 100%. Pregunta de examen, sí, 100% de los aminoácidos, 100% de la glucosa. Y pues aquí el sodio otra vez va a volver a salir, y esto va a volver a contribuir al 65% del sodio que les he dicho que se reabsorbe. ¿Okay? O sea, no crean que aquí en esta célula se reabsorbe 65%, después aquí otro 65%, no. O sea, entre todos lo que hacen es que contribuyen al 65%. Y bueno, eso sería la reabsorción de aminoácidos. Ahora vamos a pasar al concepto más difícil para mí, en mi opinión. Esta es la parte más difícil, y es la reabsorción del bicarbonato. ¿Okay? El bicarbonato es aquel ion que les dije que se filtra a nivel del glomérulo, HCO3 negativo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos HCO3, esto es, así se escribe, bicarbonato. Y esto es muy importante, especialmente cuando hablamos de la regulación ácido-básica, es decir, la regulación del pH. Entonces, obviamente tenemos que regular de manera muy específica y muy precisa la reabsorción de bicarbonato para que los niveles de pH en sangre no se alteren, porque esto puede tener problemas muy graves, ¿no? Puede dar acidosis metabólica, alcalosis y todo ese tipo de cosas que vamos a ver en los próximos videos. Pero bueno, ¿cómo se reabsorbe el bicarbonato? Es muy sencillo. No es muy sencillo, perdón, es muy difícil. Vean, en el interior de las células acá del epitelio tubular, por el metabolismo, estas células van a estar produciendo altas cantidades de dióxido de carbono, que es CO2. Este dióxido de carbono puede unirse con moléculas de agua que van a estar dentro de la célula, y al unirse con ellas van a formar lo que se conoce como ácido carbónico. ¿Okay? Esto es que se escribe H2CO3. Esto quiere decir ácido carbónico. Y aquí participa una enzima importantísima que se conoce como la anhidrasa carbónica. Entonces, esta enzima, la anhidrasa carbónica, tiene la capacidad de agarrar el dióxido de carbono y el agua, juntarlos y producir
ácido carbónico, se me fue el nombre, ácido carbónico. Entonces, vean, ¿qué va a pasar ahora? Este ácido carbónico tiene la capacidad de disociarse por su propia cuenta en dos iones. Vean, se puede disociar en primer lugar en protones, o sea, en iones de hidrógeno, que es H positivo, y puede disociarse en iones de bicarbonato, ¿ok? Que es HCO3 negativo. Y vean, ¿qué es lo que va a pasar? Este bicarbonato que se ha formado acá, pues va a ser reabsorbido. Ya pasa de nuevo al torrente sanguíneo. Si quieren saber el porcentaje, aproximadamente el 90%. Y bueno, ¿qué va a pasar con los iones con los hidrogeniones que se formaron acá? Pues estos iones van a ser expulsados hacia el lumen de la nefrona. Entonces, ¿qué sería? ¿Esto sería reabsorción o secreción? Sería secreción, porque estamos sacándolo hacia la nefrona. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer este ion, estos protones? Lo que van a hacer es que van a pasar hacia el lumen de la nefrona, acá, pero para ello van a requerir iones de sodio que sean transportados en este sentido. Entonces vamos a poner aquí sodio, y esto nuevamente es un ejemplo de transporte activo secundario, pero en este caso es un contratransporte, un antiporte, porque estamos moviendo una sustancia para el otro lado y otra sustancia para el otro. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Vean, estos protones que han sido expulsados hacia el lumen de la nefrona, pues van a poder unirse con los iones de bicarbonato que están acá, y al unirse, ¿qué creen que van a formar? Ya lo saben, van a formar ácido carbónico, H2CO3. Y bueno, vean, aquí en la membrana de las células del epitelio vamos a tener otra vez a esta enzima, a mi amiguita, la anidrasa carbónica. Entonces esta enzima también puede estar embedida en la membrana celular. Y lo que hace esta enzima, pues ¿qué es? Recuerden, es que tiene la capacidad de actuar sobre el ácido carbónico y producir dióxido de carbono y agua. Vean, esta enzima tiene la capacidad de actuar en ambas vías, o sea, puede agarrar el dióxido de carbono y el agua y formar ácido carbónico, o puede agarrar el ácido carbónico y disociarlo en dióxido de carbono y en agua. Por ambas vías puede funcionar esta enzima. Entonces es por esto que agarramos acá el ácido carbónico, y esta enzima lo que hace es que lo que produce es aquí agua y dióxido de carbono. Y esto pues ya se va por la nefrona. Pero bueno, vean, ustedes dirán, hey, ¿en qué momento se reabsorbió el bicarbonato? Vean, aquí lo que pasa es que sucede de manera indirecta. O sea, el propio bicarbonato que se filtró no es el que va a ser reabsorbido directamente, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a reabsorber los iones de bicarbonato que se forman dentro del epitelio, dentro de las células, perdón, y este es el que va a ser reabsorbido. Pero vean, esto quiere decir que los iones de acá que formamos, los protones, tienen que ser expulsados, y para eso es que funciona aquí el bicarbonato, porque estos protones que salen van a unirse para formar ácido carbónico, y aquí ya vamos a formar H2O y CO2. Entonces vean cómo todo esto está integrado de una manera armónica para poder facilitar la reabsorción de bicarbonato, aunque sea de manera indirecta. Y pues como les he dicho, es el 90% aproximadamente. Espero que haya quedado claro. Como les digo, es la parte más difícil del túbulo contorneado proximal, en mi opinión. Bueno, ya ahora vámonos a lo más fácil. Ya vamos a terminar, mis amigos, no se preocupen. Vámonos con la reabsorción de otros iones, especialmente el cloruro. Entonces vean, acá vamos a tener otro transportador muy importante, que otra vez, que creen que agarra iones de sodio y los transporta hacia el interior de la célula. Y al mismo tiempo lo que hace es que agarra iones de cloruro y los transporta. Entonces este sería un transportador de sodio, cloruro. Y esto nuevamente es transporte activo secundario. Y bueno, ahora tienen que entender lo siguiente: el cloruro, además de poder reabsorberse por por este transportador, también puede reabsorberse por vía paracelular, ¿no? O sea que también puede pasar por aquí. ¿Y cuánto el porcentaje de cloruro se reabsorbe? Aproximadamente el Guyton, la edición que yo consulté, te mencionaba que aproximadamente el 50%.
Pero bueno, estos valores pueden variar un poquito. Entonces aquí los iones de cloruro es aproximadamente el 50%. Se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal y como les he dicho puede ser tanto por vía transcelular, es decir, a través de la célula, como por vía paracelular, es decir, entre las células. Y bueno, otra cosa por si se los preguntan en el examen, la reabsorción de cloruro usualmente ocurre en el aspecto más inferior del túbulo contorneado proximal, o sea, en el aspecto superior, o sea, en la parte más proximal, ocurre todo esto, glucosa, aminoácidos, bicarbonato, pero la reabsorción de cloruro usualmente, como es lo que menos importa, en comillas, en comparación a la glucosa y a los aminoácidos, pues esto ocurre más abajo. Entonces, digamos que la nefrona dice, ok, vamos a reabsorber primero lo que importa, lo más importante, y ya después podemos reabsorber el cloruro. Y bueno, eso sería la reabsorción de cloruro. Y ahora otra cosa que se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal son los iones de potasio. Los iones de potasio, estos suelen cruzar por vía paracelular acá, y el porcentaje de iones potasio que se reabsorben aproximadamente también es como el 50%. ¿Okay? También se puede reabsorber magnesio o calcio, pero esto es más importante cuando veamos ya en el asa de Henle, ¿ok? Y bueno, eso sería la reabsorción de cloruro. Una última cosa que les quiero mencionar aquí es el efecto que puede tener la hormona paratiroidea sobre las células del túbulo contorneado proximal. Vean, acá tenemos un receptor de color azul. Este es el receptor para la hormona paratiroidea. Entonces aquí imagínense que llega la hormona paratiroidea, HPT, y esta hormona al actuar sobre el receptor lo activa. Al activar a este receptor vamos a tener dos efectos principales dentro de esta célula. En primer lugar vamos a inhibir a un transportador que tenemos acá y vamos a activar o vamos a promover la expresión de una enzima que se conoce como la alfa-1 hidroxilasa. Entonces vean, esto que tenemos acá de color verde es la alfa-1 hidroxilasa, que es muy importante ahorita que veamos con la vitamina D. Y este transportador que tenemos aquí es lo que se conoce como un transportador de sodio fosfato, ¿ok? Entonces este lo que hace es que transporta iones de sodio y al mismo tiempo iones de fosfato. Que pues si lo escriben esto se ve HPO4 3 negativo. Esto es fosfato. Entonces vean aquí en el túbulo contorneado proximal se da la reabsorción de fosfatos. Lo que hace esta hormona paratiroidea es que al actuar sobre su receptor, vean, inhibimos a este transportador. Entonces esto quiere decir que la reabsorción de fosfato se ve incrementada o disminuida. Se ve disminuida. Entonces esto quiere decir que el fosfato se queda dentro del lumen de la nefrona y por ende lo vamos a orinar. Entonces la hormona paratiroidea, si les preguntan en el examen, promueve la reabsorción de potasio, perdón, la reabsorción de fosfato, ¿verdadero o falso? Falso. La hormona paratiroidea promueve la excreción de fosfato. Y bueno, otra cosa importante que hace esta hormona es que, como les he dicho, incrementa la expresión de estas enzimas que se llaman la alfa-1 hidroxilasa. Y esta enzima lo que hace es que actúa sobre uno de los precursores de la vitamina D para activarlo. ¿Okay? Entonces esto hace que se active la vitamina D. Y esta vitamina D ya después se puede ir a hacer sus diferentes funciones en el intestino para favorecer la reabsorción de calcio y todo eso. Pero bueno, eso lo vamos a ver en endocrinología. Y bueno, eso sería todo, mis amigos. No, falta. Lo más importante. Les voy a hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que la osmolaridad del filtrado glomerular cuando salimos del túbulo contorneado proximal sigue siendo de 300 miliosmoles por litro? ¿Qué creen? Se podrían asombrar si les digo que sí, sigue siendo de 300 miliosmoles por litro, ¿ok? Vamos a ponerlo acá. Y déjenme les explico por qué. Aquí les va a servir los dibujitos que les hice aquí arriba de los baldes de agua, vean. Aquí teníamos, imagínense, 5 litros de agua. Imaginémonos, solo imagínense, que nuestro filtrado glomerular tenía 5 litros de agua. Y en estos 5 litros de agua, todo lo que teníamos pues diluido aquí tenía una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro. Entonces imagínense que yo reabsorbo de estos 5 litros, reabsorbo 4 litros, digamos, y solamente me queda 1 litro en el túbulo contorneado proximal. Obviamente no es así, son valores mucho más diferentes, pero bueno, imagínense que este litro de filtrado glomerular me queda en la nefrona. Esto quiere decir que debido a que hemos reabsorbido
la cantidad de sodio y la cantidad de agua de manera proporcional, esto quiere decir que la osmolaridad en este litro de agua va a seguir siendo de 300 miliosmoles por litro, porque recuerden, vean, ¿cuánto les dije que se reabsorbe de sodio? 65%, y eso significa que el 65% del agua también será reabsorbida. Entonces esto quiere decir que la concentración de sodio en relación a al volumen de agua que va a haber en el filtrado glomerular seguirá siendo la misma. ¿Okay? Seguirá siendo de 300 miliosmoles por litro. Entonces esto quiere decir pues que cuando salgamos del túbulo contorneado proximal, si se los preguntan en el examen, la osmolaridad sigue siendo de 300 miliosmoles por litro. Y vamos a ver cómo esto no es lo mismo que sucede en el asa de Henle. En el asa de Henle veremos cómo la osmolaridad cambia muchísimo. Y bueno, entonces ya lo último que les voy a mencionar es que en el túbulo contorneado proximal también se puede dar la secreción de diferentes sustancias, como lo pueden ser fármacos, como les dije, ¿no? Como las penicilinas, ¿no? Cefalosporinas, lo que ustedes digan. También de ácidos orgánicos. Y por último, de bases orgánicas. Entonces, ácidos orgánicos y bases orgánicas. Ejemplos de ácidos orgánicos tenemos las sales biliares, los oxalatos, el ácido úrico, ¿qué más? El ácido vanillamandélico, que este es el producto de desecho de las catecolaminas. Y tenemos otros ejemplos, pero bueno, bases orgánicas, todo esto se secreta a nivel del túbulo contorneado proximal. Ejemplos de bases orgánicas que tenemos la metilamina, la histidina, la etilamina y otras cosas. Y bueno, entonces ahora sí, esto sí ya concluye con el video, mis amigos. Túbulo contorneado proximal, muchas cosas van a salir aquí del examen, les aseguro. Entonces espero que les haya quedado claro. En el próximo video aquí, como pueden ver, ya vamos a estudiar lo que ocurre en el asa de Henle. Entonces espero verlos ahí. Les pido un like, que se suscriban y que comenten. Chao, chao. I need a one dance, got a Hennessy in my hand.